Quiero saludar a Rudy Hyman. Este es un soldado del ejército británico. Nos atiende a esta hora. Soldado Hyman, buenos días. Buenos días. Soldado, ¿cuántos años tiene usted? 103. Hace 80 años, cuando usted tenía 23, ¿dónde estaba un día como hoy? En las trincheras del ejército británico en los faldeos de los Alpes. ¿Cómo, en qué circunstancias usted se entera y cómo celebran el fin de la guerra un día como hoy hace 80 años? Bueno, yo en esa época era oficial de inteligencia de una unidad combativa del ejército británico y ya hace 3 o 4 días que no se combatía porque había rumores de que la guerra está por terminar. Eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió en el norte, en el momento cuando los soldados rusos que vienen del oriente y los angloamericanos que vienen del poniente se dan la mano en la liberación de Berlín. Eso fue la fecha. No sabíamos cuánto va a ser eso. 8 días, 5 días, 2 días era una incógnita, pero estaba por ocurrir. Entonces ya había rumores que estaba a puertas y así nosotros estábamos esperando cada uno en su trinchera, nosotros los ingleses en el sur y los alemanes y los italianos en el norte, pero nadie combatía, nadie puso el dedo en el gatillo, nadie quería morir en las últimas 70 horas de la guerra. Señor Rudy, usted también fue sobreviviente del Holocausto. Cuéntenos su experiencia en los campos de concentración. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Yo no estuve en campo de concentración. Yo soy sobreviviente. Yo tenía 16 años cuando descubrí que toda la lista de despacho a un campo de concentración. Me despedí de mis padres y me fui como colono a la Palestina británica. Y ahí trabajé en un kibutz, era agricultor, hasta que el ejército alemán desembarcó en África y Montgomery hizo el llamado voluntario para el ejército británico. Así, a orilla del Suez, del canal de Suez, me incorporé como voluntario al ejército británico. Y ahora, después de 2,5 años de combate, estamos mirando el fin de la guerra. Señor Rudy, usted que estuvo en el ejército británico, ¿qué le parecen estas nuevas guerras, la que se desató la invasión de Rusia en Ucrania? Es un verdadero desastre. La recompensa para todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial es hoy día, si no fuera Ucrania, tendremos 80 años de paz en Europa. Una cosa inaudita, nunca existía 80 años de paz en Europa. Y si no fuera invasión de Putin a Ucrania, tendremos una paz duradera. Desgraciadamente no ocurrió así. Pero igual además había mucha paz. Usted que vivió esa experiencia y en primera persona y que ha logrado sobrevivir y con la lucidez con lo que lo estamos escuchando en este momento, ¿qué le diría a la gente que solo conoce esa historia desde el retrato histórico o por las películas? ¿Cuál lección debíamos aprender todos de lo que pasó en ese momento? No hay cosa peor que la guerra. Hay que buscar y hacer cualquier esfuerzo para la paz. Y para el esfuerzo vale la pena y ojalá que resulte. No hay peor cosa que la guerra.
y hay que evitarla. Y hay, a lo mejor, bueno, no me atrevo a dar consejos, pero opino, uno de los garantes de la paz son la democracia. Hoy día podemos observar que en los últimos 80 años, eso que se llama hoy día, había muchas guerras pequeñas, locales, en Afganistán, en Eritrea, en Bosnia, en Chechenia, en todas partes. Pero ninguna distorsionó completamente el panorama mundial como esta de Ucrania. Y si observamos con detención estas 30 o tantas guerras locales, podemos llegar a una sorprendente e importante conclusión. Ninguna de estas 30 guerras fue entre dos democracias. Ni una. O entre una democracia atacada y una dictadura, o entre dos dictaduras. Por lo tanto, la democracia es el primer garante para una paz. Cualquier paz. Yo diría, la paz más fría es siempre mejor que la guerra más caliente. Señor Hyman, usted que combatió contra el nazismo y vivió en carne propia los horrores del antisemitismo del siglo XX, ¿cómo interpreta el resurgimiento del antisemitismo en el mundo, especialmente tras los hechos del 7 de octubre del 2023 en Israel? El antisemitismo nunca va a desaparecer. Parece es uno de los lados débiles de la sociedad, de la humanidad, y brota a veces con fuerza y a veces menos. Cada vez que hay más crisis en el mundo, más antisemitismo hay. Y en antisemitas hay que quedar tranquilos porque en época de bienestar la gente está ocupada en cultivar su bienestar, mejorar su situación, gozar la buena época. Entonces, discrimina menos. Pero en un momento de crisis, eso sugiere. No quiero otro, estamos acostumbrados a esto. O más bien, no estamos acostumbrados, estamos preparados para sufrir y aguantar y superar estos momentos difíciles. Señor Hyman, hoy a sus 103 años, cuando usted reflexiona sobre todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las invasiones, la masacre, ¿usted logra entender lo que pasó o aún le parece inexplicable lo que se vivió hace más de 80 años? No entendí bien la pregunta, repítemela. Señor Hyman, ¿usted entiende en su reflexión de la Segunda Guerra Mundial cómo fue posible tanto horror, tanta barbarie con el Holocausto, con la invasión de países, o aún le parece inexplicable? En parte parece inexplicable, en parte una visión un poquito crítica o casi negativa de la condición humana, que a veces puede hacer llevar a través de un fanático y una situación difícil a extremos que son dominables, pero que gente interesada lo sueltan para que den expresión. Eso pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los victoriosos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, dictaron las condiciones extremas en el Tratado de Versalles, se pasaron en la rigidez. No hay que ser demasiado rígido en ese sentido. Llevo a través de eso una triste ecuación. Paz y justicia no van de la mano. En Señor Hyman, la Primera Guerra Mundial
se hizo prevalecer la justicia y el resultado, 21 años más tarde, estalló la cruel Segunda Guerra Mundial. Esa lección la humanidad aprende poco, pero ese resultado aprendió. Y después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual hoy día celebramos el fin de 80 años, no se aplicó justicia. Nunca había una verdadera desnazificación en Alemania. Murió por edad, murió por falta de incentivos, pero no se... Y se salvó la paz. Yo creo que aquí es igual. La paz se destruyó por el efecto de justicia excesiva. Y la paz se salvó por indulgencia excesiva. Pero eso no es que era gratis. Hay que tener que pagar eso. ¿Y qué no pagaron? Los 50 millones de gente que murieron. O entre ellos, en mayor medida, nosotros, los 6 millones judíos que no fueran realmente compensados en su dolor, en su pérdida, y porque no se aplicó la justicia. Se pagó el precio y se salvó la paz. Señor Hyman, ¿usted ve alguna relación entre lo que pasó en el Holocausto y lo que está sucediendo hoy en Gaza? El paralelo es que hay muchísimas vidas inocentes. Es grave, no debe pasar. No voy a entrar en polémica política con esta corta entrevista, pero yo sufro junto con todos los demás la pérdida de estas vidas que están sacrificando, empezando con los 2,000 y tantos víctimas del octubre, y incluyendo los 40,000 víctimas en Gaza. Eso es una crueldad terrible y de la cual ojalá se pueda dar término lo más antes posible. Pero yo sé que usted no quiere hablar del señor Netanyahu ni quiere hablar de temas políticos, pero usted vivió la guerra y la guerra a veces tiene unos límites de proporcionalidad. ¿A usted le parece proporcional condenando la muerte de esas casi 2,000 personas, los secuestrados, el hecho terrorista de Hamas en territorio de Israel? ¿Le parece proporcional la respuesta de Israel? Me parece sumamente triste el resultado y yo estoy de acuerdo, pero yo soy ciudadano chileno, no soy ciudadano israelí, no me corresponde darle consejos a ellos. Son los hijos y los nietos de mis amigos que combaten allá, el que mueren allá, el que fueron asesinados allá en estos últimos 15 meses. No me corresponde dar, pero yo vivo en un país pacífico, precioso, tranquilo, donde estos días celebramos 145 años sin guerra. Una maravilla. Así tengo mucho cuidado en dar consejos en este sentido. Quiero volver a las últimas horas de la guerra, cuando usted nos decía al principio de esta entrevista que lo que estaban pensándose era en no ser el último muerto de esa guerra. ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿Pensaba en los compañeros que quedaron en el camino? ¿Cuáles eran sus reflexiones en esos últimos minutos donde usted ya estaba cerca de sobrevivir al horror de la Segunda Guerra Mundial? Sí, fue días o momentos inolvidables. Hoy día, 80 años después, todavía me recuerdo de muchos detalles. Este día, el 8 de mayo, como a las 5 de la tarde, cuando llegó la noticia a nuestras esferas de que terminó la guerra, salimos felices de la trinchera, botamos los rifles al aire y gritamos todo, it's all over, it's all over. Y hasta el día, amigo,
yo creo que esta palabra, it's all over, sigue siendo la frase válida en el idioma inglés. Y celebramos, y lo mismo hicieron los alemanes, el mismo hicieron los italianos hicieron, y todos gritando, endlich ist der Krieg zu Ende, o pace, pace, finita la guerra. Maravilloso. Celebramos varios días, o muchos días, pero nosotros, palestinos, nosotros los soldados judíos, no nos duró más la fiesta que 12.000 días, porque ahora empezaban a llegar noticias de la verdadera dimensión del Holocausto. Sabíamos que existe, sabíamos así, pero nunca sabíamos esta dimensión. Esta es la fiesta. Señor Hyman, yo lo he escuchado con mucha atención. Llevamos muchos minutos hablando y me sorprende su lucidez, el tono de su voz, la coherencia de sus frases, el sentido, el recuerdo que guarda de un hecho tan terrible como el que le tocó vivir. Yo quisiera saber de su vida. 103 años. Usted vive en un país maravilloso como Chile. Tiene familia, vive con su familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos, bisnietos? Ya, yo soy superviviente. Llegué en el año 48 a Chile porque yo escapé en el año 38 de Alemania, cuando era colegial, y yo soy un hombre afortunado. 8 meses más tarde, mis padres y mi hermana consiguieron una visa a Chile, esta tierra de Dios que comparto aquí. Y bueno, pasaron 10 años que no lo vimos, porque ellos estaban a salvo aquí, y yo me fui como colono a la Palestina. Vivía años en el kibbutz, aprendí la profesión de agricultor y de experto en lechería, hasta que llegó el llamado de Montgomery. Ahí me fui y empezó la temporada nueva de 4 años luchando en el ejército británico. Hasta que regresamos 1 año y medio después de la guerra, encontramos un país en situación súper difícil. El conflicto entre judíos y árabes parecía insolucionable. Inglaterra se dirigió a las recién creadas Naciones Unidas pidiendo una solución. Naciones Unidas mandó 2 comisiones para investigar y conocer el panorama y decidió de que hay una solución nada más, que es dividir este chico país todavía en 2. Este fue justamente ahora en noviembre del 47. Y se votó en Naciones Unidas. Naciones Unidas votó con mayoría y aceptó el plan. Y nosotros, los judíos, nos juntamos y después de deliberar unos 24 horas, decidimos, a pesar de tan poco, a pesar que no corresponde, nosotros aceptamos la solución. No así, desgraciadamente, nuestros vecinos árabes. Sí, pero no eran los palestinos. Para la Palestina no tiene voz ni voto. Fue la Liga Árabe de 6 naciones que dijo el famoso triple no. No a Israel, no a la paz y no a conversaciones. Y hoy día llevamos ya 77 años que estamos en la misma situación. Cuénteme de su familia. ¿Usted con quién vive? ¿Cuántos hijos tiene? Ahora viene la parte más agradable de su pregunta, amigo. Yo llegué después de 10 años a Chile y aquí me encontré con mis padres y mi hermana y después resultó que somos casi los únicos sobrevivientes de la familia. Todo el resto de la familia pereció en Auschwitz
en otros campos. Y aquí nos sentimos, yo me siento un súper privilegiado por Dios de que puedo sobrevivir el holocausto, la guerra y llegar y rehacer. Yo decidí que aquí va a ser mi futuro, un país precioso, gente buena, que nunca puso piedras en el camino para una reorganizarse y rehacer su vida. Aquí empecé, trabajé durante 58 años como decorador de interiores. Yo siempre quería ser arquitecto, pero en Alemania no pude porque ni terminar esto. Pero durante la guerra y después estudié en Italia diseño y apliqué aquí en Santiago con mucho éxito y me fue muy bien durante los 58 años de trabajo. Y aquí conocí a mi compañera, también judía alemana, que también sobreviviente del Holocausto. Aquí nacieron mis 3 hijos, un hombre y 2 mujeres, todos profesionales. 2 hijos, que era ingeniero de inteligencia artificial ya hace 30 años, y desgraciadamente lo perdimos en un accidente aéreo. Y después tengo 2 hijas maravillosas, una es arquitecta en Miami, la otra es gestora cultural aquí en Santiago. Tengo 3 nietos maravillosos, una es ingeniera comercial en Estados Unidos, un ingeniero comercial aquí en Santiago y uno todavía es estudia en colegio. Todos gente sana, una vida familiar muy armónica, sin mayores problemas. Y es un ser bendecido por Dios de llegar a esta edad en buen estado y rodeado de gente maravillosa. Señor Hyman, ¿su esposa aún vive? No, yo enviudé hace 6 años. Sí. Estaban casados 66 años. ¿Y sus hijas qué edad tienen, las que están vivas? Una tiene 57, 68 y la otra tiene 38. No, perdón, 58. Señor Hyman, ¿y cómo es su vida? Ahora colgamos el teléfono. ¿Usted qué hace? Es para tratar de entender y seguir su ejemplo de llegar a los 103 años tan bien como está usted. ¿Hoy qué hace? ¿A qué hora se toma un vino? ¿Qué come? ¿Cómo es su vida a partir de que colguemos el teléfono? Bueno, yo ahora tengo la suerte de vivir junto con mi nieto, que me acompaña desde que estoy viudo, y llevamos muy bien, linda la convivencia. Y yo personalmente trato de estar al día, de no ser una pesadilla o una carga para mi familia, ni en lo económico y no en lo humano. Entonces, yo sigo estudiando la Universidad Católica de Chile, historia, voy todos los días lunes a la universidad en la mañana a estudiar. Voy todos los martes a un taller literario de gente que escribe y que se junta para corregirse y mejorarse entre sí para una escritura. He escrito 2 libros. Está listo el tercero para la revisión. Todos los miércoles voy a un instituto que antes era de la Universidad de Chile, que se ocupa de archivos y de documentos históricos, donde yo trabajo como voluntario para traducir documentos antiguos de alemán al castellano. Hay suficiente gente que sabe hacer esto, pero la mayoría de los documentos hoy día están en letra gótica y la gente no sabe leer la gótica. Algunos de los últimos
por eso traduzco todas las letras o documentos que han escrito en letra gótica. Con eso me entretengo más con las cenas y reuniones familiares. Y señor Hyman, ¿toma vino, toma alcohol, toma whisky? Sí, me gusta especialmente el whisky y el cognac. Y más de una vez a la semana tomo una gotita con una buena conversa con mi nieto. Señor Hyman, ¿qué le duele? Yo veo que su cabeza está perfecta, pero algo le tiene que doler. ¿Tiene alto el colesterol? ¿Tiene la tensión alta? ¿Algún problema de salud? Tengo, pero lo ignoro y no lo muestro. Y no se voy a decir para que mi familia no se descubra. Hyman, es fascinante todo lo que ha pasado en esta conversación en un día tan especial para usted y para la humanidad. Muchas gracias por atendernos y sobre todo muchas gracias por su ejemplo de vida. Le saludo. Muchas gracias y todo lo mejor para usted y su público. Gracias.